Gracias, señor Velasco. Señorías, pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley sobre impulso a las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado 2 enmiendas de los grupos parlamentarios Plurinacional, Sumar y Popular. Para la defensa de su proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su ponente, el señor Ruiz Boix. Muchas gracias, presidente. Con la venia, señoría. En nombre del Grupo Socialista presentamos a esta Comisión de Asuntos Exteriores esta PNL, esta proposición no de ley sobre impulso a las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar. Una iniciativa parlamentaria que entendemos que es muy oportuna por cuanto su debate esperemos que sirva para que todas las fuerzas políticas aquí presentes respalden y den su apoyo al Gobierno en este proceso negociador para la firma de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Al igual que este portavoz también nos lo ruega y nos lo piden, la representación de la Junta de Andalucía, los 8 ayuntamientos de la comarca del Campo de Gibraltar, y les puedo decir que los miles y miles de vecinos y de vecinas afectados en esta relación especial que mantenemos con la ciudad de Gibraltar. Saben que desde junio del 2016 la ciudadanía del Reino Unido aprobó en referendo su salida de la Unión Europea. Llevamos, por tanto, 8 largos años de negociaciones entre el Gobierno español, el Gobierno británico y la Comisión Europea para establecer ese nuevo marco de relaciones sobre Gibraltar. Unas negociaciones que se iniciaron, hay que recordarlo, primero por parte del Gobierno del Partido Popular y que luego continuó y sigue en esa labor bajo Gobierno socialista. A lo largo de estos 8 años hemos sido capaces de negociar 4 memorandos, 4 MOU, y también en el año 2020 aquel famoso denominado Acuerdo de Nochevieja del 2020, un documento que recuerdo contó ya con el apoyo de este Parlamento y también posteriormente con un mandato negociador que se aprobó en el año 2021. Como saben, se va alargando estos casi 8 años, pero el pasado mes, el 12 de abril, el pasado día 12, las partes negociadoras se reunieron en Bruselas y emitieron una declaración conjunta después de alcanzarse un acuerdo sobre las líneas generales, incluyendo el aeropuerto, los bienes y la movilidad. Estamos, en definitiva, en la recta final de unas negociaciones para la firma de este acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que haga realidad una propuesta valiente, una propuesta innovadora, una propuesta que lidera nuestro presidente Pedro Sánchez y también por parte del ministro del señor Álvarez. Y no es otra cosa que lo que hemos denominado entre todos una zona de prosperidad compartida, una zona que garantice el futuro para toda la comarca del Campo de Gibraltar, para sus casi 300.000 habitantes y para los casi 35.000 habitantes de la ciudad de Gibraltar. Las bases de este proceso negociador, sus líneas políticas generales, han sido explicadas en reiteradas ocasiones en este Parlamento por parte del ministro Álvarez. La Junta de Andalucía ha estado presente en todas las reuniones convocadas por el ministro, a veces en un segundo nivel o, como en la última vez, con la presencia del consejero de Presidencia, quien ayer el ministro volvía a dar explicaciones a todas las entidades, también a los ayuntamientos afectados, a los 8 alcaldes de la comarca del Campo de Gibraltar, entre los que me encuentro. Una jornada, la de ayer, en la que además se sumó también información a colectivos sociales, a colectivos empresariales de la comarca que también tuvieron la oportunidad de compartir información y de mostrar sus sugerencias. Estamos, por tanto, ante una cuestión de Estado. Subrayo y le pongo mayúsculas y negritas. Estamos ante una cuestión de Estado. El artículo 97 de nuestra Constitución determina que es al Gobierno a quien corresponde dirigir la política exterior y lo está haciendo, por supuesto, en el caso de estas negociaciones con el Reino Unido, apostando por una nueva vecindad con Gibraltar, pero sin renunciar a las posiciones españolas en materia de soberanía. Por todo ello, hoy les pido a todos los grupos aquí presentes el apoyo a esta PNL, porque el Campo de Gibraltar merece, porque el Campo de Gibraltar necesita esa zona de prosperidad compartida. Señorías, saben que soy también alcalde de San Roque, ciudad donde reside la de Gibraltar. El próximo día 21 de este mismo mes vamos a conmemorar el 318 aniversario de la fundación de San Roque, una ciudad que nacía alrededor del éxodo
que provocó en su día la toma de Gibraltar. Han pasado ya más de 3 siglos y créanme cuando les digo que la creación de esa zona de prosperidad compartida abre un nuevo horizonte, un horizonte valiente, innovador en las relaciones históricas, sociales, económicas y familiares que siempre hemos mantenido en la comarca con Gibraltar. Relaciones que quizá no sean conocidas en Madrid o por lo menos no con la profundidad debida. Por ello, porque estamos convencidos de que este acuerdo es una propuesta global y equilibrada que aborda todos aquellos aspectos que conforman una verdadera zona de prosperidad compartida, hoy traemos a esta comisión, esta PNL, para que esta Cámara respalde y apoye la labor negociadora de nuestro Gobierno y del ministro Álvarez, que ha tenido hasta 18 rondas de negociación y, por tanto, no es momento de la tentación de enarbolar banderas. Y no solo en este lado, ya he leído algunas críticas también en el Parlamento del Reino Unido a los protagonistas de la negociación y, por tanto, yo concluyo pidiendo que reflexionen. España no renuncia a la reclamación de la soberanía, pero sí es necesario un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que esperemos se firme cuanto antes y que ese acuerdo sea el mejor de los posibles y que va a marcar un antes y un después en las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. Por eso vuelvo a apelar al sentido de Estado de todos los grupos parlamentarios para votar a favor de esta PNL, para no buscar tintes electorales en esta campaña próxima en las europeas y para que sí piensen en la realidad económica, social, de vecindad y familiar de los más de 300.000 vecinos del campo de Gibraltar afectados. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz Boix. Para defender sus enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, el señor Santiago. Muchas gracias, señor presidente. Apoyamos el trabajo realizado por el Gobierno de España para alcanzar un acuerdo entre España y el Reino Unido que asegure un futuro de prosperidad y el acercamiento entre las comunidades de Gibraltar y del campo de Gibraltar. Se trata de comunidades que se encuentran sólidamente unidas y relacionadas por lazos de amistad, familiares, de solidaridad e incluso sorteando los obstáculos, ambas comunidades puestos por las correspondientes administraciones del Reino Unido o de España para evitar esa relación. No podemos olvidar la desastrosa política franquista, el cierre de la verja. Y en este caso quiero hacer una especial mención a las organizaciones sindicales de Gibraltar y de Algeciras y el campo de Gibraltar. UNIT the Union, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores fundamentalmente, porque gracias al trabajo conjunto y a la solidaridad de la clase obrera de ambos lados de la línea ha sido posible mantener contra viento y marea el sentimiento de cercanía, colaboración y fraternidad entre el pueblo de Gibraltar y los pueblos de todo el campo de Gibraltar. La clase obrera organizada tiene un inmenso potencial para la construcción de proyectos colectivos en beneficio de todas las personas, al margen de su origen nacional, religioso o étnico. Y también quiero agradecer a las organizaciones empresariales de ambos lados, que también han trabajado y trabajan por el acuerdo. Gibraltar votó masivamente contra el Brexit y está sumamente preocupada por las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión. La errónea política de enfrentamiento o presiones defendida por la derecha española respecto a la población de Gibraltar acaba siendo pagada por los miles de trabajadores de la comarca del campo de Gibraltar que trabajan en la colonia. La tasa de paro del campo de Gibraltar está 5 puntos por encima de la media andaluza. De las 15.000 personas que diariamente entran a Gibraltar a trabajar, 9.700 son españolas y representan el 15% de los afiliados a la Seguridad Social en la comarca. Que perdieran el empleo equivaldría a despedir a todas las personas que trabajan en la industria del campo de Gibraltar. Y privar de su clientela gibraltareña a las empresas españolas, pues también es abocarlas a despidos, pérdidas o al cierre. En el campo de Gibraltar se llama política de bandera la iniciada por el ministro del PP, Margallo, que dejó sin efecto las medidas del Acuerdo de Córdoba de 2006, cerró el foro tripartito y la sede del Instituto Cervantes, es decir, la única sede oficial donde ondeaba la bandera rojigualda en Gibraltar.
En todo caso, quiero también aprovechar para recordar el trato exquisito dado por las autoridades gibraltareñas a los 14.000 trabajadores transfronterizos durante el estado de alarma y la pandemia, con reserva de los puestos de trabajo, abono del salario mínimo británico de 1.200 libras y prohibición de despido. Por eso pedimos al Partido Popular y a Vox que colaboren con la consecución del acuerdo post-Brexit para el campo de Gibraltar, que no organicen ningún show patriotero con el único interés de desgastar al Gobierno, porque cada torpeza de la derecha aleja aún más a los llanitos de España. Y tenemos ahora la ocasión de construir la zona especial de desarrollo económico 1000 veces protegida, y pedimos que se incorporen las reivindicaciones que vienen defendiendo los sindicatos gibraltareños y del campo de Gibraltar para avanzar en políticas de bienestar y garantía de derechos para los trabajadores de ambos lados, especialmente arbitrar las medidas para corregir los desequilibrios de pensiones de las personas trabajadoras transfronterizas e instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha mecanismos de inversión para corregir los desequilibrios socioeconómicos entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. Y pedimos el voto favorable a este PNL con las enmiendas. Muchas gracias. Gracias, señor Santiago. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular y para defender su enmienda, tiene la palabra su portavoz, el señor Floreano. Esta iniciativa, señor presidente, pretende que demos un cheque en blanco al Gobierno y que cuando todo esté negociado, pues ya se verá, como dijo el ministro en el Senado, ya se verá. El Partido Popular quiere en esta materia un acuerdo, pero no cualquier acuerdo, sino un acuerdo que salvaguarde los intereses de los habitantes del campo de Gibraltar y del resto de los españoles. Cualquier solución que se alcance en torno al contencioso de Gibraltar tiene que pasar necesariamente por resolver la situación de los trabajadores transfronterizos. Por eso el Partido Popular quiere un acuerdo en materia de estabilidad y derechos sociales de los trabajadores. Quiere un acuerdo en materia de fiscalidad para terminar con un paraíso fiscal europeo. Quiere un acuerdo para terminar con el contrabando del tabaco. Quiere un acuerdo en materia de medio ambiente. Quiere un acuerdo sin renunciar a la reivindicación española en materia de soberanía y jurisdicción, siguiendo la doctrina de las resoluciones de Naciones Unidas. Las orientaciones del Consejo Europeo para las negociaciones del Brexit señalan que ningún acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea será aplicable a Gibraltar sin un acuerdo específico con España. Entenderán que, siendo así, la posición negociadora de España en este momento es inmejorable. No se pueden asumir los intereses británicos y el de las autoridades de Gibraltar, en lugar de representar los intereses de los españoles, especialmente de los españoles del campo de Gibraltar. El razonamiento al que se nos invita a hacer es: Gibraltar es rico, no les molestemos, que todo siga igual y que su prosperidad la compartan con nosotros. Y yo les invito a preguntarse, ¿y durante estos años que hemos sido socios en la Unión Europea, por qué la prosperidad se ha quedado en Gibraltar y no ha pasado al campo de Gibraltar? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Yo estoy convencido de que el señor ministro y que quienes así nos invitan y quienes a esto nos invitan no quieren que compartamos la prosperidad que procede de los ingresos del contrabando, ni la derivada de las prácticas de un paraíso fiscal, ni la prosperidad procedente de las continuas agresiones medioambientales. Yo no creo que el Gobierno quiera expandir la prosperidad gibraltareña que procede del contrabando y de la evasión fiscal. Podemos pedir que se nos concrete a qué se refieren entonces. Parece como si, derribada la verja, fluyera de un lado a otro de manera automática la prosperidad. Olvidan que para que la prosperidad se comparta, las empresas deben operar según las mismas reglas en materia de impuestos, según las mismas reglas en materia de empleo, según las mismas reglas en materia de beneficios sociales para los trabajadores, las mismas normas para combatir el blanqueo de capital o para luchar contra los daños medioambientales, así como la necesidad de una inversión que equipare de un plan de inversión que equipare a ambas partes. Señorías, la prosperidad no ha llegado al campo de Gibraltar después de haber sido socios. Se ha quedado durante muchos años. Se ha quedado en la roca. Y si no se modifican las normas que hacen eso,
el acuerdo no será de prosperidad compartida, sino que será para defender los intereses de quienes defienden en este momento la Unión, el Reino Unido y Gibraltar, pero no para los que te defienden los españoles y los habitantes del campo de Gibraltar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Floriano. Y a continuación pasamos al turno de los distintos grupos políticos. Euskal Herria Bildu va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra su portavoz, el señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, presidente. Simplemente para anunciar que votaremos favorablemente tras la transaccional que se ha presentado por el Partido Socialista y el Grupo de Sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Vox. Señor Flores. Sí, con la venia, señor presidente. Digámoslo con claridad. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lleva meses jugando al escondite con esta Cámara al hilo del asunto de Gibraltar. Y la presente proposición no de ley no es sino una bomba de humo con la que el partido del señor Álvarez, el socialista obrero español, pretende cubrirle la huida, tratando de disimular durante algunas semanas más su incapacidad para dar la cara ante los españoles y hacerlo particularmente ante quienes les representamos en esta Cámara en este trascendental asunto. Ya en su primera comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, en fecha 29 de enero del 24, el señor Álvarez se refirió a la propuesta española de acuerdo sobre Gibraltar que está encima de la mesa, aseverando que esta era más que conocida y solicitando reiteradamente la adhesión de los grupos a la misma. Sin embargo, ni en esa ocasión ni tampoco con posterioridad a esa fecha, con ocasión de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, ha tenido el señor Álvarez la gentileza de explicitar con detalle, ni siquiera de remitir por escrito el contenido exacto de dicha propuesta, y mucho menos de informarnos con idéntica precisión del rumbo de las negociaciones con el Reino Unido, de las que solamente sabemos, gracias a una nota de prensa del Ministerio, que tuvieron lugar en una atmósfera constructiva, que se han conseguido avances significativos, que se han acordado líneas políticas generales, que no se alcanzó en ellas acuerdo alguno y que las mismas seguirán durante la próxima semana. Bueno, miento. En realidad sabemos una cosa más, y es que en contradicción con la posición tradicional de España, en el sentido de que la presencia de las autoridades gibraltareñas en la negociación del futuro del Peñón carece de sustento en el Tratado de Utrecht y es incompatible con la naturaleza colonial de la presencia británica en el Peñón, las citadas negociaciones se han llevado a cabo con la presencia, intuyo que con la participación activa, del señor Picardo, llamado ministro principal de Gibraltar. Es por todo ello que nosotros consideramos, en primer lugar, ociosas, posavidas, por ambiguas, las referencias de la presente propuesta a la necesidad de fomentar un marco de relaciones amistosas y de buena vecindad con el Reino Unido. Consideramos ambiguas y, por tanto, rechazables las referencias a la eliminación de la verja y la libre circulación de personas, y preocupante la ausencia en estas declaraciones, y más aún en las gestiones del señor ministro, en la escasa medida en que tenemos conocimiento de ellas, de un pronunciamiento claro que anime a resolver la cuestión de fondo, que no es otra que la de la soberanía del Peñón. Pero si vamos a votar en contra de esta PNL es fundamentalmente porque en esta se omiten las dos cosas que en este momento y en este lugar resultarían más oportunas. Primero, demandar al señor Álvarez que dé cuenta de manera exhaustiva y sin dilación al Congreso de los Diputados del tenor de la propuesta de acuerdo que España ha puesto, cito, entre comillas, sobre la mesa y para la que ha recabado el apoyo de esta Cámara. Y, en segundo lugar, que el señor Álvarez se abstenga de participar en ulteriores reuniones con las autoridades del Reino Unido y de la Comisión Europea, mientras en ella se halle presente el autodenominado ministro principal de Gibraltar, por ser la misma, repito, incompatible con la posición tradicional de España, con los intereses de nuestro país, con el derecho internacional, en tanto en cuanto estamos hablando, no olvidemos, de un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Ninguna de estas cosas se aborda en la PNL, de modo y manera que mi valoración inicial de que se trata de una simple cortina de humo para esconder la huida de la realidad y de la dación de cuentas del señor ministro no puede sino corroborarse. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Flores. Sobre esta proposición no de ley se han presentado enmiendas. También hay una transaccional que ha sido repartida a los grupos. Me dice el portavoz, el señor Ruiz, que tiene la palabra para hablar sobre la transaccional. Muchas gracias, señor Roja. La transaccional compartida con el Grupo Sumar será la que finalmente sometamos a votación, una transaccional que comparte el Grupo Socialista con el Grupo Sumar.
se ha entregado a todos los grupos y será la que se someta a votación. Muchas gracias, señor Ruiz, y pasamos a la siguiente proposición no de ley.